tal, señores? Buenas noches. Pues espero nada más que más gente se conecte. Pero aquí estamos ya. Son las 8:06. Y pues bueno, aquí esperando que gente se conecte. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Espero que me escuchen. Si pueden escribir ahí en los comentarios, si me pueden escuchar, por favor. Buenas noches, bienvenidos, 7 personas, excelente. Por favor, me pueden escribir en los comentarios si me pueden escuchar, si son tan amables. Y también, pues bueno, hoy va a ser un tema abierto. ¿Alguien quiere proponer algo? Que platiquemos sobre un tema en específico, con todo gusto. Si no, pues empezamos tal vez con no sé, teoría de la refrigeración, el calor, la presión, temperatura, temperatura de saturación, sobrecalentamiento, subenfriamiento, vacío. ¿Qué otra cosa podemos platicar? Pues lo más importante. Teoría de la refrigeración podría ser calor, temperatura, presión, temperatura, repito, temperatura de saturación, sobrecalentamiento, subenfriamiento, cómo determinar la carga de refrigerante, ¿qué más podríamos agregar ahí? Bueno, ustedes me dicen, alguien escribe en los comentarios y platicamos de eso. Entonces, si me pueden escuchar, por favor escriban en los comentarios, repito. ¿Sí me escuchan? Buenas noches.
Señor, repito, buenas noches. ¿Me escuchan? No. No. Bueno, ok. No importa. Muy bien. Sí se escucha. Excelente. Gracias, Alejandro Guerra. Muy buenas noches. Bueno, por favor, como les decía, en los comentarios escríbanme de qué quieren que platiquemos. Es un tema abierto el día de hoy, entonces, ¿de qué quieren que platiquemos? Teoría de la refrigeración, podría ser teoría, podría ser temperatura, podría ser calor, presión, temperatura de saturación, sobrecalentamiento, subenfriamiento, y no sé qué más podríamos ahí agregar. Pero, repito, escriban en los comentarios lo que quisieran que se platicara en este momento, en este día, ¿no? Entonces, ahí se los encargo, escriban en los comentarios y lo empezamos a desarrollar, ¿sí? ¿Alguien que por favor escriba en los comentarios de qué platicamos el día de hoy? ¿O agarro un tema genérico yo? ¿O empezamos desde lo más básico? Ustedes me dicen. Me espero 2 minutos, son las 8:13, me espero 2 minutos. Si nadie escribe algo, yo empiezo. El superheat, excelente tema, el superheat. Muy bien, excelente, es un muy buen tema. Y de hecho está facilísimo, señores. Desde lo más básico, perfecto. De hecho, entender el superheat, Sergio, saludos. Entender el superheat, pues tendremos que empezar un poquito desde lo más básico. Pero ahorita empezamos. Y le vamos a dar hoy, por ahí de las, no sé, 9:30, 10. A ver en cuánto tiempo me tarda explicar esto. Pero la idea es que les puedo asegurar que se van a ir con el conocimiento necesario para... Antes de calcular el superheat, porque calcularlo es bien simple, porque es una fórmula. Entonces, el hecho de calcular yo el superheat es súper sencillo, porque es una fórmula, simplemente resto 2 temperaturas. Lo importante es yo entender qué es el superheat. Muy en el fondo, en la máquina, ¿qué es el superheat? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo mido? ¿Qué me dice el superheat? Entonces, eso es lo interesante. La teoría detrás de qué es el superheat. Porque calcularlo es una fórmula. Resto una temperatura a otro valor. Tengo 2 temperaturas y las resto. Ese es el superheat. ¿Sí? Bueno, son las 8:15. Empezamos entonces, ya. Antes de que se nos haga más tarde. Bueno, buenas noches, repito. Mi nombre, Argelio Gracia. Soy el instructor, capacitador, maestro, como me quieran decir, es indiferente, de la Escuela 0 Grados. Estamos ubicados en Monterrey. Pero bueno,
Eso es lo de menos. Entonces, para que me conozcan, mi nombre, Argelio Gracia, y también tenemos ahí un canal en YouTube. Después se los comparto. Yo nada más me presento en este momento. Mi nombre, repito, Argelio Gracia. Perfecto. Muy bien. No, tampoco. Somos iguales, ¿no? Inge y no Inge, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, miren, empecemos. Entonces, primeramente, si regresamos a lo más básico, entre comillas, pues resulta que, ¿qué es lo que hace la máquina? O sea, me refiero a la máquina, a cualquier máquina de refrigeración y aire acondicionado. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una máquina que sea de refrigeración y una máquina que sea de aire acondicionado? ¿Cuál es la diferencia? De hecho, si ustedes han leído un poquito, lo primero que se inventó fue el refrigerador. Lo primero que se inventó fue el refrigerador. Después se inventó el aire acondicionado. Entonces, regreso a lo mismo. ¿Qué es la diferencia o cuál es la diferencia? Remueve el calor del material al exterior. Sí, correcto. Eso es el principio de la máquina, ¿no? Eso es lo que queremos que haga. Correcto. Gracias, Iván Núñez. Excelente. Alex García dice la temperatura. Ok. Vamos a desglosar todo eso. Entonces, repito, primero se inventó la refrigeración y después se inventó el aire acondicionado. Luego surge la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el aire acondicionado y la refrigeración? La diferencia entre una máquina y otra es sencillísimo. Sencilla. Es la temperatura a la cual va a estar evaporando, valga la redundancia, el evaporador. Entonces, si yo necesito que una máquina alcance una temperatura más baja, ¿qué le hago? Va la pregunta otra vez. Si yo necesito que una máquina alcance una temperatura más baja, ¿qué le hago? Por ejemplo, yo tengo un equipo de aire acondicionado y nada más por pura curiosidad, yo dijera, ¿sabes qué? Este equipo de aire acondicionado lo voy a hacer de refrigeración. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Entonces, ¿qué le voy a modificar? Obviamente, la máquina tiene un diseño. Yo no puedo venir y hacer los cambios así tal cual, porque la máquina ya trae un diseño. Entonces, sí va a funcionar, pero muy seguramente no te va a funcionar de la manera más eficiente posible, porque se sale de los parámetros para los cuales se diseñó. Esa máquina se diseñó para aire acondicionado y con ese evaporador, ese condensador, ese compresor, ese restrictor. Entonces, si yo le modifico el sistema, no quiere decir que no vaya a funcionar, ¿sí? Simplemente que yo no va a ser lo más eficiente posible a como fue diseñada, porque, repito, la máquina está diseñada para hacer aire acondicionado o está diseñada para hacer equipo de refrigeración. Pero entonces la pregunta, repito, surge otra vez. ¿Qué le muevo al sistema o qué le cambio al sistema para que ese equipo alcance una temperatura más baja? Obviamente no estamos hablando del termostato. El termostato me controla la temperatura. Pero si yo quiero que ese equipo
alcance una temperatura mucho más baja, ¿qué le hago? Para eso tenemos que regresarnos a lo más básico del sistema de refrigeración. ¿Qué es lo más básico? Pues que tenemos 4 componentes básicos. ¿Cuáles son? Todo sistema de refrigeración por compresión de vapor tiene 4 componentes básicos. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son? Compresor, condensador, restrictor y por último, evaporador. Repito, compresor, condensador, restrictor, evaporador. Repito por tercera vez, compresor, condensador, restrictor, evaporador. Fíjense que el tercero que estoy nombrando le llamo yo restrictor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente ese componente que yo le llamo restrictor es el que me crea la caída de presión. ¿Sí? Es el que me baja la presión del sistema. Entonces vuelvo a lo mismo. Si yo quisiera que una máquina, en lugar de ser aire acondicionado, fuese de refrigeración, ¿qué le puedo modificar a la máquina? La expansión, el restrictor. Le creo mayor restricción para que el refrigerante batalle más en pasar por ese restrictor y el refrigerante que sale de ese restrictor tiene una presión menor. No sé si se entiende. Recuerden, y con esto quedará claro, que a mayor presión, mayor temperatura. Y a mayor temperatura, mayor presión. O sea, van de la mano. Si sube uno, sube el otro, ¿no? Sube la presión, sube temperatura. Sube temperatura, sube presión. Van de la mano. Igual lo mismo. Si baja presión, baja temperatura. Si baja temperatura, baja presión. Entonces, si yo quiero que alcance una temperatura menor esa máquina, ¿qué le hago? Le bajo más la presión. La idea es que le pongo un restrictor que le baje más la presión. Entonces, yo lo digo restrictor porque así lo aprendí yo. Restrictor puede ser capilar, termoexpansiva o de pistón. Pero los 3 son restrictores. Y les voy a dar un ejemplo del por qué es más entendible decirles restrictores. ¿Qué pasaría si en un equipo de refrigeración o de aire acondicionado no le ponemos un capilar? O sea, debe llevar 4, ¿no? Debe llevar compresor, condensador, restrictor, que puede ser ese restrictor capilar, puede ser un pistón o puede ser termoexpansiva. Y por último, evaporador. ¿Qué pasaría si no le ponemos ese tercer componente? No le ponemos el restrictor. ¿Qué va a pasar con las presiones en el sistema? Al no haber un restrictor, es decir, que el tubo esté así, con el mismo diámetro, ¿no? Va a correr el refrigerante sin ninguna restricción, sin nada que lo frene, sin nada que le obstruya. Entonces, ¿qué va a pasar con las presiones? Al no haber ese restrictor, no tendremos presión de alta y baja. Serán las mismas o prácticamente las mismas. Y así la máquina no enfría. Y digo enfría entre comillas, porque el frío en la física no existe, es ausencia de calor. Entonces, regresando a lo que dije, de qué pasaría si en una máquina no le ponemos el restrictor, pues las presiones serían prácticamente las mismas. Prácticamente las mismas. Entonces, en ese momento, pues ya no enfría la máquina. Pero ¿qué pasaría si le empezamos a hacer? Imagínense que yo con unas pinzas, está el tubo así,
Con unas pinzas empiezo a aplastar, unas pinzas de presión, empiezo a aplastar el tubo. ¿Qué estoy creando? Una restricción. En el momento que yo empiezo a hacer esto, sí, siempre con unas pinzas, está el tubo así, empiezo con las pinzas de presión así, a aplastar el tubo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Una restricción. ¿Sí? Entonces, al hacer la restricción, ¿qué estamos creando? Nada más en el instante que hacemos la restricción, ¿qué estamos creando? Atrás del restrictor hay alta presión. Delante del restrictor tengo baja presión. Simplemente al haber un restrictor, ¿sí? Por mínimo que sea la restricción, ya estamos modificando las presiones. ¿Sí? Así serían iguales. Así ya empiezo a crear diferencia de presión. Atrás del restrictor sería alta presión, ¿sí? Porque no lo estoy dejando pasar libremente. Nada más pueden pasar poquitas moléculas de refrigerante. ¿Sí? Los estamos bloqueando, los estamos deteniendo. A ver, no pueden pasar tantos. A ver, de manera controlada. ¿Sí? Quiero que pasen la cantidad que yo quiero. Para que del otro lado tenga una presión que corresponda con la temperatura que yo quiero a que el refrigerante esté cambiando de estado. En este caso, evaporando, porque va hacia el evaporador. Por eso yo lo conozco como un restrictor. Ojo, este restrictor puede ser un capilar, pistón o termoexpansiva, o las nuevas que son electrónicas, ¿sí? Pero sigue siendo lo mismo, o sea, para el caso es el mismo, sigue siendo un restrictor. Y entonces el restrictor, ¿cuál es su trabajo? Bajar la presión del refrigerante. Y al bajar la presión, baja la temperatura, que es lo que yo quiero. Porque yo juego con las temperaturas y obviamente con las presiones, porque van de la mano. A mayor presión, mayor temperatura. Mayor temperatura, mayor presión. Menor temperatura, menor presión. Menor presión, menor temperatura. Van de la mano. Si uno va para arriba, el otro también. ¿Sí? O sea, van juntos, no se pueden quedar solos. Para donde vaya uno va el otro. ¿Sí? Entonces, exactamente. ¿Sí? Entonces, con el restrictor estamos haciendo una regulación del flujo de refrigerante, que sea dosificado, que pase la cantidad que yo quiero para que esa cantidad de refrigerante me cree esa diferencia de presión y entonces yo en la baja tenga la presión que necesito, a la cual el refrigerante esté cambiando de estado, en este caso evaporando, porque va al evaporador, para que alcance la temperatura que yo quiero, de refrigeración, de congelación o de aire acondicionado. Espero se entienda. Entonces ahí ya metimos presión, metimos temperatura, ¿sí? Y luego pregunté al principio, bueno, ¿y cuál es la idea? ¿O qué es lo que hace la máquina de refrigeración y aire acondicionado? Mover calor. Su trabajo es mover calor. Sacarlo del interior, lo saca del interior, lo va a mover, ¿sabes? Lo saca del interior y lo va a aventar allá afuera. ¿Sí? Pero ojo con esto. El calor que la máquina absorbe en el evaporador, porque ahí es donde absorbe calor, que se lo lleva, yo no lo quiero. Oye, hace calor en la habitación, ¿qué hago? Prendemos el aire acondicionado. Entonces quiere decir que la máquina se lleva el calor, ese calor que es indeseable para mí se lo está llevando. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde lo avienta? Al exterior. ¿Sí? Entonces, lo único que la máquina hace, o lo que queremos que haga, es que mueva calor. Pero, para que mueva calor de manera eficiente, ¿qué tiene que suceder? Pues tiene que pasar que tengamos una diferencia de temperatura, ¿sí? Porque resulta que el calor fluye del cuerpo que tiene más temperatura al que tiene menos. Siempre, repito, el calor
fluye del cuerpo que tiene más temperatura al que tiene menos. Entonces, si queremos que el calor fluya del ambiente interior hacia el evaporador, ¿quién está más caliente? Si decimos que el calor fluye del que está más caliente, del que está más a mayor temperatura hacia el que tiene menos temperatura. Así fluye el calor siempre, siempre, siempre. Calor fluye siempre del que tiene más temperatura al que tiene menos. Entonces, si queremos que el calor fluya del ambiente al evaporador, ¿quién está más caliente? El aire. El aire. El aire está más caliente que el refrigerante dentro del evaporador. Porque recuerden, les acabo de decir que el calor fluye siempre del cuerpo que tiene más temperatura al que tiene menos. Entonces el aire está más caliente y le está pasando calor al refrigerante. Por otro lado, en la condensadora, ¿qué pasa? Pues pasa lo contrario. En la condensadora, el refrigerante está más caliente que el aire ambiente exterior. Y nos podemos dar cuenta de eso simplemente por sentido común. Si yo le pongo la mano al aire que entra a la condensadora y le pongo la mano al aire que sale de la condensadora, puedo notar, sin un termómetro, que la máquina exterior, es decir, la condensadora, me está sacando calor. ¿Sí? Está disipando calor. Está perdiendo calor. Claro, ¿por qué? ¿De dónde sale ese calor? Pues es el que trae el refrigerante. Entonces, aquí lo interesante es que el calor, bueno, ya hablamos de una. La primera cosa importante para entender la refrigeración es que el calor fluye del cuerpo que tiene más temperatura al que tiene menos. Eso pasa siempre. Segunda regla importante. El calor es una forma de energía. Y tercera regla importante. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, señores, que el calor que absorbe el evaporador no se lo puede quedar la máquina, el sistema, no se lo puede quedar, tiene que aventarlo al exterior. No sé si se entienda, porque la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces estamos moviendo el calor, en este caso la energía, en forma calorífica. El calor es una forma de energía. Entonces la estamos moviendo, la estamos trasladando del interior, que es indeseable para mí, y le estoy aventando allá afuera, donde casi no importa. Yo estoy moviendo calor. Espero se entienda. Entonces, el trabajo de la máquina, o lo que queremos que haga, es que mueva calor. Lo saca del interior, donde yo no lo quiero, es indeseable, y lo mando al exterior, a donde casi no importa. ¿Sí? Entonces, repito, en el evaporador se absorbe calor. Y ese calor que se absorbe en el evaporador, ¿qué provoca? Pues provoca que el refrigerante cambie de estado líquido a estado gaseoso. Porque recordemos que al compresor no le puede llegar líquido, se daña. No es una bomba, es un compresor. Los compresores trabajan con gas, no con líquido. Las bombas trabajan con líquido. Entonces, por eso se llama evaporador. Entonces, dentro del evaporador, el refrigerante cambia de estado líquido a estado gaseoso. Y para que ese proceso de evaporación se lleve a cabo, ¿qué se necesita? Calor. Pero, ¿positivo o negativo?
positivo, porque el evaporador absorbe calor, le entra calor, gana calor. La idea es que el evaporador gane calor. Ese calor que gana el evaporador me lo quita a mí, o lo quita el ambiente, ¿sí? Por otro lado, en la condensadora, ¿cuál es el trabajo de la condensadora? Su trabajo es, vale lo mismo, es la redundancia, es condensar. ¿Qué es condensar? Pasar de estado gaseoso a estado líquido. Bueno, ¿y qué necesito para que pase el refrigerante de estado gaseoso a estado líquido? Pues que pierda calor. Entonces, en la condensadora es calor negativo, porque pierde calor, ¿sí? O sea, a lo que quiero llegar, en el evaporador, el refrigerante gana calor, absorbe calor, gana calor. En la condensadora, rechaza calor, pierde calor, entonces es menos, es negativo. Absorbe en el evaporador calor, en la condensadora pierde calor. Y repito, ese calor que absorbe el evaporador no se lo puede quedar la máquina. Tiene que deshacerse de él en la condensadora. De todo ese calor se tiene que deshacer. Ahí es donde viene la importancia del mantenimiento preventivo. Yo no puedo llegar sin haber hecho mantenimiento preventivo, sin haber revisado correcto flujo de aire en evaporador y condensador, sin haber revisado que las aletas del serpentín de evaporador como condensador no estén dobladas, sin haber revisado que el tubo de succión esté aislado, y decir, voy a checar presiones, si aún no he hecho todo eso. Porque si no he hecho todo eso antes de checar presiones, las presiones me van a dar de manera errónea. Por ejemplo, si en el evaporador tengo bajo flujo de aire, por cualquier motivo, o sea, aquí el meollo del asunto es flujo de aire. Entonces, el bajo flujo de aire en el evaporador puede ser, ¿por qué? Filtros sucios, máquina muy pegada al techo. Recuerden que arriba se le dejan 15 a 20 centímetros. ¿Sí? Exacto. Calor total de rechazo, claro, es el calor que absorbe del cambio de estado en el evaporador, y luego absorbe el calor del superheat, el evaporador, y luego absorbe superheat en la línea de succión, y luego el calor de compresión, y esos tres calores los tiene que rechazar la condensadora. Por eso la condensadora es más grande que el evaporador. Excelente, es cierto. ¿Sí? Entonces el calor de compresión también lo extrae el condensador, y ese calor de compresión, ¿sí?, es el calor que se genera por la potencia que le meto al compresor, ¿sí? O sea, por el trabajo que hace el compresor. Entonces genera calor, y ese calor se llama calor de compresión, y lo tiene que rechazar también la condensadora. O sea, repito, el calor no se lo puede quedar al sistema. Si se lo queda, la máquina pierde eficiencia, le va a costar más trabajo, y me va a gastar más electricidad alcanzar la temperatura que yo le pida. Entonces ahorita llegamos a eso del calor del cambio de estado, que es calor latente, luego el calor sensible, el superheat, y luego el calor de compresión. Ahorita hablamos de eso, lo desglosamos. Vámonos por partes, pero excelente comentario. Entonces, repito, el evaporador, su chamba, su trabajo es absorber calor. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Pues porque entra refrigerante en estado líquido a una temperatura menor que la que tengo en el ambiente. Y recuerden que el calor siempre fluye del cuerpo que tiene más temperatura al que tiene menos. Entonces el aire va a estar más caliente que el refrigerante. Por lo tanto, el calor se va a mover del aire al refrigerante. Ese calor que gana el refrigerante en el evaporador, pues se lo quita obviamente el aire, lo gana el refrigerante, ese calor sirve para hacer el cambio de estado, y que al final del recorrido del evaporador el refrigerante esté completamente en estado gaseoso y esté listo para ingresar otra vez al compresor y repetir el ciclo una y otra vez mientras el compresor está prendido. Luego el refrigerante que sale del compresor está en estado gaseoso,
demasiado caliente a alta temperatura, casi 100 grados centígrados, y luego llega al condensador, ¿sí? Entra por la parte de arriba el refrigerante en el condensador, por eso si le ponen la mano está más caliente la parte de arriba, si ponen la mano abajo del condensador está menos caliente el aire que sale. Entonces el refrigerante caliente que sale del compresor entra por arriba de la condensadora, por la parte superior del condensador, va de arriba hacia abajo, va cayendo. ¿Sí? ¿Por qué entra de arriba hacia abajo? Porque nos ayudamos de la gravedad, ¿sí? Para que el refrigerante líquido vaya fluyendo solo, por gravedad vaya cayendo hacia abajo, ¿sí? Entonces, el trabajo del condensador, ¿cuál es? Pues condensar el refrigerante. ¿Condensar qué es? Pues es pasar de estado gaseoso, que está más caliente, que el estado líquido. Quiero que pase de gas a líquido, y para ello tiene que perder calor. Por eso, en el condensador pierde calor, es calor negativo. En el evaporador, repito, absorbe calor, calor positivo, gana calor, entra calor, es positivo. En la condensadora pierde calor, es negativo. Y repito, ese calor no se lo puede quedar la máquina, tiene que rechazarlo. Y repito otra vez, haciendo hincapié, mantenimiento preventivo. Que haya buen flujo de aire, tanto en evaporador como condensador. ¿Qué otra cosa importante? El aislamiento en la succión del compresor. ¿Sí? O bueno, en toda la baja. ¿Sí? En toda la baja. Porque, por ejemplo, si hablamos de un mini split, pues los dos tubos van aislados, porque los dos son baja presión. Ahí no tenemos alta presión. La alta presión nunca va aislada. ¿Por qué no aíslo la alta presión? Porque la alta presión lleva una temperatura mayor que la temperatura ambiente exterior. Y yo quiero que en la alta presión, quiero que pierda temperatura. Si yo le pongo aislante en la alta presión, le encierro el calor. Y lo que quiero es que el calor se disipe en la alta. Quiero que pierda calor en la alta. Entre más grados pierda en la alta presión antes de llegar al restrictor, más eficiente se vuelve la máquina. Entonces, empieza en líquido y la parte de abajo es gas. Exactamente, así es. En el evaporador empieza líquido y luego sale gas al final. Y en la condensadora es al revés. Entra gas por arriba y abajo de la condensadora ya es líquido. Entonces, habiendo hablado de todo eso, tenemos unas condiciones del refrigerante. Por ejemplo, en la succión del compresor, ¿qué condiciones tenemos? Pues tenemos, primer condición, a la entrada del compresor, tenemos refrigerante en estado gaseoso, baja presión y baja temperatura. Ahora, ¿qué condición tengo saliendo del compresor? Tengo estado gaseoso, alta presión y alta temperatura. Eso es saliendo del condensador. Perdón, saliendo del compresor. Repito, saliendo del compresor, estado gaseoso, alta presión, alta temperatura. Ahora, saliendo del condensador, ¿qué tengo? Estado líquido. Claro, porque su trabajo del condensador es que el refrigerante cambie de estado y condense. ¿Qué es condensar? Pasar de gas a líquido. Entonces, saliendo del condensador, yo debo tener estado líquido. Y luego, ¿qué onda con la presión? Pues sigue estando alta. Y luego la temperatura, ya le llamamos aquí media temperatura, ya no está tan caliente. A diferencia como estaba saliendo del compresor. Luego, sigue avanzando el refrigerante y llega al restrictor. Luego brinca el restrictor. ¿Y qué condición tengo? Pues tengo estado líquido, baja presión y baja temperatura. Y luego pasa por el evaporador, absorbe calor, cambia de estado el refrigerante de líquido a gas y luego está listo para entrar al compresor otra vez. Y se repite el ciclo una y otra vez hasta que el compresor se detenga.
Espero se entienda. Entonces, ya hablamos de lo básico de la refrigeración. La línea de líquido tiene que tener pocos grados mayores. Sí, la línea de líquido anda como unos... saliendo del condensador, anda rondando como unos 10 grados centígrados por encima del ambiente, y antes de entrar al restrictor debe andar rondando como a unos 5 grados centígrados por encima del ambiente. Es correcto. Marcos Velázquez, así es. Sí. Por eso le llamamos media temperatura. ¿Sí? Por eso cambia el término. Era alta temperatura saliendo del compresor, y saliendo del condensador le llamamos media temperatura, porque ahí anda, saliendo del condensador anda como unos 10 grados centígrados por encima del ambiente, y antes de entrar al restrictor anda como 5 grados por encima del ambiente. A lo que vamos, les dije hace ratito que yo quiero que la alta presión pierda temperatura. ¿Sí? Quiero que esa temperatura alta que trae la pierda el ambiente. Si yo aíslo la alta presión, estoy encerrando ese calor. Hagan de cuenta que el condensador lo estoy tapando con un cartón, o que está sucio. Entonces, la alta presión jamás va aislada. La única que va aislada es la baja presión. ¿Sí? Bueno, entonces ya hablamos de compresor, condensador, restrictor, evaporador, condiciones del refrigerante, presión, temperatura. Calor. Calor, bueno. ¿Qué es calor? Ahorita vamos a definir también qué es temperatura. De hecho, bueno, primero, ¿qué es temperatura? Temperatura, se dice, los que saben de esto y se estudian de eso, dicen, bueno, la temperatura es la medición de la intensidad, ¿sí?, del movimiento molecular de la sustancia. Entonces dicen que entre mayor temperatura tenga la sustancia, sus moléculas se mueven con más rapidez. Entonces, si le bajamos la temperatura a la sustancia, ¿qué va a pasar? Que se empiezan a mover más lento. ¿Podemos llegar al punto de que se detengan por completo? Sí. A 0 Kelvin. A 0 Kelvin se detiene el movimiento molecular. Fíjense lo interesante, ¿eh? A 0 no se dice 0 grados Kelvin, es 0 Kelvin, nada más. 0 Kelvin. A 0 Kelvin se detiene el movimiento molecular. Es la temperatura más baja de todo el universo. 0 Kelvin. La temperatura absoluta. Y 0 Kelvin a centígrados son aproximadamente menos 273 grados centígrados. Es la temperatura más baja del universo. Entonces, 5 Kelvin, pues es más caliente que 0 Kelvin. Y quiero que tengan en cuenta que para que el calor fluya, la única condición que tiene que haber, ¿saben cuál es? Para que fluya calor, que haya una diferencia de temperatura. Habiendo una diferencia de temperatura, se va a mover el calor. ¿De dónde a dónde? Del que está más caliente, del que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. Entonces el calor siempre se va a mover, siempre y cuando, más bien, el calor se va a mover siempre y cuando haya una diferencia de temperatura. ¿Y cómo se va a mover? Del que tiene más temperatura al que tiene menos. Siempre. Aquí y en China y en el universo. Se va a mover siempre igual. Es regla de la física. Entonces, espero que haya quedado claro la temperatura. Bueno, ¿qué es calor? Calor se podría decir como es la energía interna que tiene una sustancia. O sea, entre más caliente esté, o entre más calor tenga, más energía tiene. Ahorita les pongo un ejemplo. Ahí va un ejemplo. Yo tengo 2 cacerolas.
una con 5 litros de agua y otra con 4 litros de agua. O sea, una tiene 4 litros de agua y otra tiene 5. La pregunta es, vamos a hacer quiero que entiendan la diferencia entre temperatura y calor. Son cosas completamente diferentes. Porque la temperatura la mido con un termómetro. Así de sencillo. Pero ¿qué onda con el calor? Ahí va. Vamos a poner un ejemplo. Tengo 2 vasijas de agua, 2 cacerolas. Una 4 litros y una tiene 5 litros de agua. Y estoy al nivel del mar. Al nivel del mar, ¿a qué temperatura hierve el agua? A 100 grados centígrados. ¿Sí? El agua pura hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces vamos a suponer que estamos en la playa y tengo una cacerola con 4 litros de agua, tengo otra con 5 litros de agua y pongo a calentar el agua. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál va a alcanzar los 100 grados primero? O sea, recuerdan, tengo una de 4 litros y una de 5 litros. Y les voy a agregar exactamente el mismo calor. Les voy a agregar la misma flama a una cacerola y a la otra. La misma, exactamente la misma flama. La pregunta es, ¿cuál va a alcanzar los 100 grados primero? Pues obviamente, la que tiene 4 litros. La que tiene 4 litros alcanza la temperatura de 100 grados primero. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la de 5 litros? ¿Alcanzaría 100 grados? O sea, si la de 4 litros ya llegó a 100, ¿la de 5 alcanzó 100 también o no? Obviamente que no. Porque tengo más materia. Porque tengo más volumen. Tengo 1 litro más. El otro eran 4 litros, este son 5. Y vaya que le agregué la misma cantidad de calor. ¿Sí? Estuvieron en la flama el mismo tiempo. Claro, si la dejo el mismo tiempo. Sí, claro, si la dejo más tiempo, sí. Pero ahí le estoy metiendo más calor. ¿Sí? O sea, ahí a lo que quiero llegar es que la de 4 litros llegó al hervor. La de 5 litros obviamente no va a llegar. Aquí lo que quiero que entiendan es que una llegó a 100 y la otra se quedó 90, 91. No me importa en qué número se quedó, pero no llegó a 100. El punto al que quiero llegar es que a ambas les metí la misma cantidad de calor. Entonces, calor no es lo mismo que temperatura. Yo puedo tener, por ejemplo, 10 litros de agua a 90 grados centígrados y 1 litro de agua a 90 grados centígrados, ahí la misma temperatura. La pregunta es, ¿cuál tiene más calor? O sea, es agua, 10 litros a 90 grados. Agua, 1 litro a 90 grados. ¿Cuál tiene más calor? Tienen la misma temperatura, 90 y 90, pero ¿cuál tiene más calor? Obviamente la que tiene 10 litros. Porque le tuve que meter más energía. No son iguales. No. Tienen la misma temperatura, pero la cantidad de calor es diferente. La de 1 litro, para llegar a 90 grados, le tomó menos tiempo. Por lo tanto, necesitó menos cantidad de calor, menos cantidad de energía. La de 10 litros le va a tomar mucho más tiempo alcanzar 90 grados. Porque tiene más volumen, ocupa más energía. Entonces, unas son 1 litro, otras son 10 litros, y las dos están a 90 grados de temperatura, centígrados. La pregunta es, ¿cuál sustancia tiene más calor? La de 10 litros.
porque la tuve que haber dejado en la lumbre más tiempo. Espero se entienda la diferencia. Entonces, calor y temperatura son cosas diferentes. Ahora bien, bueno, queda claro entonces. Calor, temperatura. Presión. Siempre hablamos de presión. ¿Qué es presión? La presión, tenemos que medimos nosotros, es PSI. PSI, ¿qué es? Libras sobre pulgada cuadrada. Es una fuerza sobre área. La presión es fuerza sobre área. ¿Sí? Entonces, nosotros medimos presión en una máquina y la medimos con respecto a quién. La presión que yo mido en una máquina, la mido con respecto a quién. La mido con respecto a la presión atmosférica. Por eso el manómetro tiene un ajuste a cero. Entonces, a donde quiera que yo vaya, o cada vez en cuando, yo tengo que ajustar mi manómetro a cero. Tengo que calibrarlo a cero otra vez. Entonces, mi vara es la presión atmosférica. Ese es mi cero en el manómetro. Mi cero en el manómetro es la presión atmosférica. Entonces, cualquier cosa que yo mida por encima de ese cero que tengo en mi manómetro, pues es presión manométrica positiva. Y cualquier cosa que yo mida por debajo de la presión atmosférica, que es vacío o presión negativa. Entonces, repito, cualquier presión que yo mida por encima del cero, que en este caso el cero siempre va a ser la presión atmosférica. Entonces, pongo mi manómetro a cero y cualquier cosa que yo mida por encima de cero es manométrica positiva. Cualquier cosa que yo mida por debajo de cero es manométrica negativa o vacío. Entonces yo siempre tengo que ajustar mi manómetro a cero. Entonces, ¿qué me falta? Ya hablamos de temperatura. Bueno, hay un término que se llama temperatura de saturación. Bueno, ¿y cómo la encuentro? ¿De dónde sale ese dato? De medir presión. Cuando yo le mido la presión al refrigerante y me voy a la tabla presión-temperatura, encuentro la temperatura de saturación. De hecho, el mismo manómetro me da ese dato. Si yo midiera, si alguien tiene su manómetro a la mano, si ustedes midieran, por ejemplo, R410A y midieran 118 PSI, ¿qué temperatura de saturación da? Te la marca, el mismo manómetro te la marca. ¿Qué temperatura da de saturación? Esa se llama temperatura de saturación. Y de saturación quiere decir que está cambiando de estado. Ni es líquido ni es gas, es una mezcla de los dos. Ya sea que esté evaporando o condensando. Quiere decir, señores, no, casi 0 grados no. 118 son como 4 grados centígrados. Entonces la temperatura, la presión que yo encuentro al medirla en la máquina, ¿qué me está dando, señores? No importa si yo mido alta presión o baja presión. Ese valor de presión que yo obtengo, 4 grados centígrados exactamente, por ahí anda, son 4.4. Pero bueno, el manómetro no te lo da exacto, pero son 4, perfecto, aproximadamente 4, excelente.
Entonces, la presión que yo mido, no importa si es alta o baja, la convierto a temperatura de saturación. ¿Qué es la temperatura de saturación? Es la temperatura a la cual el refrigerante está cambiando de estado, ya sea evaporando, pasando de líquido a gas, o condensando, pasando de gas a líquido. ¿Sí? Eso se llama temperatura de saturación. Entonces, nosotros, contrario a lo que mucha gente piensa, nosotros medimos presión. ¿Saben para qué medimos presión? Para encontrar la temperatura de saturación. Es un secreto. ¿Para qué medimos presión? Para encontrar la temperatura de saturación del refrigerante. Otra vez. ¿Para qué medimos presión? Para encontrar la temperatura de saturación del refrigerante. Fíjense lo interesante. ¿Sí? Entonces, yo mido presión para encontrar la temperatura de saturación del refrigerante. Señores, esa presión que yo mido, ¿qué me da? Me da la temperatura a la cual el refrigerante está cambiando de estado dentro del evaporador o condensador. O sea, por ejemplo, ahorita dijimos, bueno, R410, 118 psi. Y si ven bien en su manómetro, les va a dar aproximadamente 4.5 grados centígrados. Quiere decir, señores, que si yo mido en una máquina en baja presión con R410, 118 psi, significa que el refrigerante dentro del evaporador, en el mero corazón del evaporador, el refrigerante está cambiando de estado a 4.4 grados centígrados. Eso es la temperatura de saturación. La presión me da la temperatura a la cual el refrigerante está cambiando de estado dentro del evaporador o del condensador. Me da la temperatura de cambio de estado. ¿Sí? Entonces, presión en alta, R410, 400 psi. ¿Qué temperatura de condensación tengo? 47 grados centígrados. Chéquenlo. No me crean. Yo invento puras tonterías. Repito, R410, 400 psi. ¿A cuánto corresponde de temperatura de saturación? 47 grados centígrados. Espero quede claro. Ahora sí, ya con esto acabo. ¿Qué es superheat? Fíjese, señores, lo interesante. Porque usted se puede ir a un libro o en internet y no les van a decir esto. Superheat me indica
ojo con lo que estoy diciendo. Superheat o sobrecalentamiento o recalentamiento es lo mismo. Aquí en México le llaman sobrecalentamiento, también le llaman recalentamiento y en Estados Unidos le dicen superheat. Lo mismo, 3 nombres, no importa. Como lo quieran llamar, superheat, recalentamiento, sobrecalentamiento es lo mismo. ¿Qué me dice el superheat? El superheat me dice cuánto refrigerante hay en el evaporador. ¿Sí? Fíjense lo interesante, repito, superheat es cuánto refrigerante hay en el evaporador, no en la máquina, no en todo el sistema. Ojo con eso. Repito, superheat me dice cuánto refrigerante hay en el evaporador. Así de sencillo. Y ahí va. Si el superheat es demasiado alto, ¿qué significa? Que hay muy poco refrigerante en el evaporador. Repito. Si el superheat es muy alto, ¿qué significa? Que hay muy poco refrigerante en el evaporador. Va de nuevo. Si el superheat está muy alto, ¿qué significa? Que hay muy poco refrigerante en el evaporador. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Superheat demasiado alto. Y me estás diciendo que eso significa que hay muy poco refrigerante en el evaporador. Sí. Ok. ¿Por qué entonces? ¿Por qué habría muy poco refrigerante en el evaporador? Pues una, tiene fuga, o sea, sí le falta refrigerante a la máquina, o hay una restricción, hay un tapón en el sistema. ¿Se entiende? O sea, ¿qué me puede ocasionar que el superheat esté demasiado alto? Y repito, si tengo el superheat muy alto, eso me indica que hay muy poco refrigerante en el evaporador. Repito, superheat demasiado alto me dice o significa que hay muy poco refrigerante en el evaporador. Entonces, ¿por qué habría muy poco refrigerante en el evaporador? Pues porque, una, sí le falta refrigerante a la máquina, o dos, tengo un tapón en el sistema, hay una restricción ahí. Muy seguramente en un filtro, en el capilar, que no permite que el refrigerante llegue, cruce el restrictor y entre al evaporador. Sí, exacto. Lo que dice Iván, lo que acabo de decir, que normalmente se tapan los filtros o los capilares. Sí. Sí. Fíjense lo que interesante, repito. Entonces, el superheat me dice, ¿qué me dice? ¿Cuánto refrigerante hay en el evaporador? ¿Sí? Eso es lo que me dice. ¿Hay mucho o hay poco? ¿Sí? Así de sencillo. Manuel, no dije yo ese punto del exceso de carga térmica, pues porque se supone que el sistema pues está calculado desde un principio, pero sí,
puede ser que tenga exceso de carga térmica. ¿Sí? Obviamente. ¿Sí? O sea, que esté la máquina mal dimensionada. O sea, que esté muy pequeña para el área. En pocas palabras. No hice el comentario de ese dato porque se supone que pues está calculada desde un principio. Pero bueno, sí. Gracias por la observación. ¿Sí? Entonces, ahora el otro lado, la contraparte. Superheat demasiado bajo. ¿Qué significa? Que hay mucho refrigerante en el evaporador. ¿Cómo? Superheat demasiado bajo. ¿Qué significa? Tengo demasiado refrigerante en el evaporador. Otra vez. Superheat demasiado bajo. ¿Qué significa? Tengo refrigerante en exceso en el evaporador. Ah, espérame. Superheat demasiado bajo significa o me dice que tengo mucho refrigerante en el evaporador. Primeramente recuerden que quién es el que dosifica, quién es el que le da de comer al evaporador. Ahorita llegamos a eso de cuánto es alto y cuánto es bajo. ¿Quién le da de comer al evaporador? El restrictor. La válvula. El restrictor. Lo que tenga de restrictor. Válvula, capilar, pistón, lo que sea. La expansión. La expansión le da de comer al evaporador. Nunca se les olvide eso. ¿Sí? El restrictor o la expansión es el que le da de comer al evaporador. Nunca se les olvide eso. Entonces, si yo tengo un superheat muy bajo, ¿qué puede ser? Ah, oye, ¿sabes qué? La restricción está mal, está muy abierta. Está dejando pasar mucho refrigerante. ¿Sí? Otra razón por la que puedo tener mi superheat muy bajo. Exceso de carga de refrigerante. ¿Dudas, señores? Ahora, ahorita me preguntaron, ¿qué tan alto y qué tan bajo? O sea, ¿cuál es mi regla? ¿Cuál es mi referencia en el superheat? Para decir, mira, de este nivel hacia arriba es muy alto. De este nivel hacia abajo es muy bajo el superheat. ¿Cuál es mi regla? 11 grados centígrados. 10 por ahí. ¿En dónde? 6 pulgadas antes del compresor. De hecho anda rondando como los 11 de superheat en la entrada del compresor, a 6 pulgadas del compresor, en 15 centímetros antes del compresor. Con el superheat, si a la máquina le falta refrigerante, ¿qué va a pasar? Pues que mi superheat va a estar demasiado alto, lo que acabamos de decir. Entonces tengo el superheat demasiado alto. ¿Sí? Entonces, yo mido el superheat y me da muy alto. ¿Por qué puede estar muy alto? Dijimos, pues porque tengo una restricción en el sistema. Esa puede ser una. 2, que sí le falte refrigerante. Y la tercera que me agregaron ahí, y gracias, lo agradezco, exceso de carga térmica. Pero yo no comenté el exceso de carga térmica porque pues, se supone que la máquina está calculada. Pero bueno, ok, es válido, está bien, gracias por agregarlo. Entonces ya lo traigo, se los comento otra vez. Entonces ahora, repito, aquí la bronca es, yo llego a un equipo y digo, espérame, superheat está demasiado alto.
Entonces, ustedes ya grábense en su cabeza que superheat demasiado alto significa que hay muy poco refrigerante en el evaporador. Entonces, ¿qué puede causar que llegue muy poco refrigerante al evaporador? Pues tengo una restricción. Filtros capilares tapados, puede ser. 2, que sí le falte refrigerante. Y tercera, exceso de carga térmica. ¿Sí? Entonces, ¿con qué otra cosa lo compruebo también? Checando el amperaje del compresor. Cuando a la máquina le falta refrigerante, el compresor consume menos amperes, está siendo menos forzado, no está siendo cansado. Conforme yo empiezo a cargar refrigerante, el consumo de amperes empieza a subir. Pero, si yo estoy midiendo superheat y yo veo que el superheat está demasiado alto y digo, ok, en este momento no sé si la máquina tiene un tapón, porque es interno, el tapón es interno. ¿Sí? Pero sí puedo checar el amperaje del compresor y digo, ¿sabes qué? Si está bajo. Me indica, todo esto me está indicando ya que le falta refrigerante. Entonces yo ya procedo a cargar refrigerante. Entonces cuando yo empiezo a cargar refrigerante, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué cosas tienen que pasar cuando yo empiezo a cargar refrigerante? Pues, 3 cosas. La presión en baja tiene que subir. Esa es una. ¿Qué otra cosa tiene que subir? Ahorita les digo cómo se mide el superheat. Cuando yo empiezo a cargar refrigerante, tienen que pasar 3 cosas. La presión tiene que subir. Los amperes tienen que subir. Y el superheat tiene que bajar. Si yo veo que el superheat no baja y los amperes empiezan a subir, tengo un tapón, ya no le metan refrigerante. ¿Se entiende? Repito, cuando yo mido superheat y está demasiado alto, entonces yo digo, bueno, a ver, superheat muy alto significa que tengo muy poco refrigerante en el evaporador. ¿Ok? ¿Cuáles son las razones por las cuales puedo tener poco refrigerante en el evaporador? 1, me le falta refrigerante. Ok, no sé en este momento. 2, ¿qué puede ser? Exceso de carga térmica. Tercera, un tapón en el sistema. Entonces digo, bueno, voy a cargarle, porque si tiene tapón en la máquina, pues está interno, ni modo que yo en el instante ya sabes que abro la máquina, ¿sí? Porque tiene un tapón, ya estoy seguro que tiene un tapón. ¿Cómo? No has hecho nada. Estamos analizando el sistema, estamos analizando las posibilidades y tenemos solamente 3. Cuando el superheat está muy alto tenemos 3 sopas. Le falta refrigerante, exceso de carga térmica o un tapón en el sistema. Entonces en este momento no sabemos ninguna de las 3. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Empezar a cargar refrigerante. Pero yo tengo que tener en cuenta que cuando empiezo a cargar refrigerante, tienen que pasar 3 cosas. La presión tiene que subir, los amperes tienen que subir, pero el superheat tiene que bajar. Si mi superheat no baja, ya no le metan refrigerante. Tiene un tapón. Mike, claro, fue con lo que empecé primero. Tú no puedes llegar a checar presiones sin antes haber hecho mantenimiento a la máquina y checar que tenga un correcto flujo de aire y que la baja presión esté aislada. Lo dije al principio, eso es obvio. Las presiones me las da mal si yo checo la máquina sin haberla limpiado y sin haber hecho el preventivo de manera correcta. Y aparte del preventivo y mantenimiento y Armaflex en los tubos de succión, ¿cuál otra cosa? Que las turbinas, que los abanicos, que los ventiladores giren a sus correctas revoluciones por minuto.
En pocas palabras, que haya un correcto flujo de aire, porque necesitamos que haya flujo de aire a través de sus serpentines para que se provoque o se produzca la transferencia de calor. No te preocupes, Mike. No. Tú pregunta todo lo que quieras. A lo mejor no alcanzo a leer todas las preguntas, pero ustedes pregunten. No me lo tomen a mal. Así hablamos en el norte. Entonces, me van a ir conociendo. Soy a toda madre, nada más que apenas estamos platicando. Después me conocen mejor. Bueno, entonces espero se entienda. ¿Sí? Entonces les dije hace ratito, ¿cuál es mi regla del superheat? ¿Cuál es mi vara? Para decir, mira, de este nivel hacia arriba es alto, de este nivel hacia abajo es bajo. ¿Cuál es el nivel? 11 grados centígrados. ¿En dónde? A 6 pulgadas o 15 centímetros antes del compresor. En la línea de succión. Saludos a Colombia. Exactamente, sí. Los capacitores, por eso digo, yo tengo que revisar todo. Entonces, claro, ya tenemos muchas herramientas para checar, por ejemplo, hay esos sensores láser creo que son láser, para verlas, ponerlo al ventilador y esté contando las vueltas. ¿Sí? Entonces yo le puedo poner ese aparato y está dando vuelta el ventilador y cuenta las RPM y me voy a la placa del fabricante y te dice ahí, pues sí, está bien, está girando bien el motor. ¿Me explico? Entonces ya no tengo ahí problemas de flujo de aire. Ya limpié filtros, las aletas del serpentín estaban dobladas, ya las peiné, ya lavé el serpentín, ¿sí? O sea, entonces ya me quité la bronca, o ya me quité de la ecuación, de todas las fallas que pueden ser, ya me quité el preventivo, señores. Yo por ahí tengo que empezar. ¿Sí? Lo último que yo quiero que hagan es que chequen presiones, porque cada vez que checan presiones escapa refrigerante. Una, contaminamos, y dos, ese refrigerante le falta a la máquina. Entonces, lo último que quiero que hagan es que chequen presiones. Primero agoten todo. Hagan mantenimiento, hagan esto, hagan aquello, todo. ¿Sí? Y luego del preventivo, ¿qué hacemos antes de checar presiones? El salto térmico del evaporador. ¿Cómo dijo? Salto térmico del evaporador. ¿Qué significa? Señores, en pocas palabras, ¿cuántos grados de temperatura me quita el evaporador? O sea, el aire que entra al condensador, ¿cuántos grados pierde al pasar por el evaporador? Debe perder aproximadamente 11 grados centígrados. Así de sencillo. Entonces, si yo le doy mantenimiento a la máquina, ¿sí? Limpio serpentines, limpio evaporador, limpio filtro, limpio turbina, limpio condensadora, limpio abanico de la condensadora, checo las RPM de los motores, todo me cuadra, perfecto. ¿Qué sigue? El Armaflex de la succión. ¿Qué sigue? Medir el salto térmico del evaporador. Entonces le pongo un termómetro arriba al evaporador, un termómetro abajo, ¿sí? Anoto las medidas de las temperaturas, hago mi resta, y si esa resta me da al menos 10, 11 grados, estamos bien. Ya no ocupan meter el manómetro. No le hace falta refrigerante. Sí, el salto térmico es temperatura de retorno, la de arriba, de retorno, menos inyección. O sea, la temperatura que entra con la que sale, de resta es la que sale. O sea, entra a 24 y sale a 10, por ejemplo. Entonces, 24 menos 10, 14. Un ejemplo. ¿Sí? Entra a 30 y sale a 20. 30 menos 20, 10. Ahí está mi salto térmico. ¿Sí? Entonces, temperatura de retorno menos temperatura de inyección. Lo que entra menos lo que sale de temperatura del aire en el evaporador. Y debe andar aproximadamente en unos 11 grados centígrados. Entonces, si ese numerito me lo da, o me da un poquito más de 11, la máquina está bien, señores.
Ya no hay necesidad de cargar refrigerante, ni checar, ni meter manómetro. La máquina ya está bien. Simplemente ocupaba preventivo. ¿Sí? Espero se entienda. Y ya con esto termino. Los pasos, aquí van los pasos, paso por paso. Desde el paso 0 para calcular el superhit. Si ya quedó todo claro, entender esto es lo más fácil del mundo. Paso 0. Mi paso 0, ¿cuál es? ¿Con qué refrigerante estoy trabajando? Ese es mi paso 0. ¿Con qué refrigerante estoy trabajando? R22, R410A, R32. Ese es mi paso 0. Paso 1. Medir presión. ¿En dónde? En baja. Porque el superhit lo calculamos en baja presión, en el lado de baja. Repito, el superhit lo calculamos en el lado de baja presión. Entonces, mi paso 1, ya el paso 0 era con qué refrigerante trabajo. Paso 1 es medir presión. En baja, obviamente. Paso 2. Convertir esa presión a temperatura de saturación. Lo puedo hacer con una tablita, lo puedo hacer con el mismo manómetro o lo puedo hacer con una aplicación en el celular. Puedo encontrar esa temperatura de saturación. ¿Sí? Tengo la presión, tengo el refrigerante con el que trabaja la máquina y lo convierto a temperatura. Sí, con la de Danfoss. Se llama Ref Tools. Ref Tools, la de Danfoss. Muy buena aplicación. ¿Sí? Bueno. Entonces, paso 0. Repito. Paso 0. ¿Con qué refrigerante estoy trabajando? Paso 1. Mido presión. Paso 2. Convierto esa presión a temperatura de saturación. Paso 3. Relativa. Si pones absoluta, te va a sumar la presión atmosférica. Y queremos nada más presión manométrica. Se pone relativa. A ver. Dice, otro dato que me ha pasado es que dependemos de la temperatura ambiente y temperatura de área también para medir las presiones. Sí, obviamente, por eso usamos el superhit. Yo no puedo depender nada más de las presiones. Decir, oye, yo mido una máquina, la presión, y digo, ¿sabes qué? Está en 100 PSI. Y ese R410 debe estar en 118. Y yo pensar, oye, le falta refrigerante. Por eso, pero ¿contra qué lo estás comparando? Porque tenemos que tener en cuenta que las presiones de la máquina se ven afectadas por las temperaturas. O sea, la presión va de la mano con la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. Entonces, yo no puedo depender nada más de las presiones. Por eso medimos superhit. Para tener la certeza. Sí, aplica esos rangos de superhit para cualquier refrigerante. Así es las condiciones de diseño de la máquina. Entonces, paso 0, ¿qué refrigerante es? Paso 1, presión, medir presión en baja. Paso 2, era convertir presión a temperatura. Paso 3 es medir la temperatura real del refrigerante en el tubo de succión antes de entrar al compresor. ¿Dónde? 6 pulgadas antes del compresor o 15 centímetros antes del compresor. ¿Sí? Digo, no tienen que ser 6 pulgadas o las 15 centímetros. Ya ven que donde conecta la tubería, la más gruesa, por ejemplo, de un mini split, la más gruesa, ¿sí? Conecta ahí, ¿no? ¿Sí? La tubería más gruesa del mini split conecta ahí, ¿sí?
Y ya ven, pues tiene su Armaflex, ¿no? Tiene su aislante. Entonces simplemente hago un poquito hacia atrás el Armaflex. ¿Sí? No se ve. Hago un poquito hacia atrás el Armaflex. Entonces ya queda el tubo desnudo. ¿Sí? Agarro la parte donde está el cobre. Ya ven que tiene aluminio cobre. Agarro la parte donde está el cobre y le pongo un sensor de pozo, de esos de temperatura. ¿Sí? O... sí. El superheat total es en el compresor. El útil es en el evaporador. El útil son aproximadamente la mitad, 5.5. ¿Sí? Es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, es el mismo procedimiento. ¿Sí? Obviamente, la idea es en otro tipo de máquinas o pues leer la literatura de las máquinas, pero es el mismo procedimiento de checar el superheat, es el mismo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del superheat. Bueno, ya hablamos desde el inicio, teoría de refrigeración, temperatura, calor, presión, temperatura de saturación. Estamos ahorita con superheat. Entonces, repito. Entonces, paso 0, ¿qué refrigerante es el que estoy trabajando? Paso 1, medir presión en baja. Paso 2, convertir esa presión a temperatura de saturación. Paso 3, medir la temperatura del refrigerante, la temperatura real del refrigerante en el tubo de succión. ¿Sí? ¿Dónde? 6 pulgadas antes del compresor. Entonces le pongo un sensor de temperatura. ¿Sí? Pues una pinza, ya hay algo muy sofisticado, ya hay pinzas y todo. Pero puede ser cualquier sensor de temperatura, simplemente que haga bien contacto. Le pongo el sensor, ¿sí? Y con cinchos, espero que conozcan que a lo mejor gente que vive en otro país, que son los cinchos, son como unos cinturones de plástico, ¿sí? Saludos, Carlos. Saludos, acá estaba en Monterrey. Con unos cinchos, ponen el sensor, ese es el tubo, ¿no? Entonces pongo el sensor aquí, un ejemplo, y entonces con los hinchos abrazo el sensor, haga bien contacto el sensor con el tubo, ¿sí? Y luego, por favor, señores, ese sensor, vuélvanlo a aislar. ¿Se acuerdan que dijimos que hagan hacia atrás el Armaflex? Quiero que regresen al Armaflex otra vez y lo tapen. Porque no quiero que ese sensor se vea afectado por la temperatura ambiente, porque el sol le va a estar dando. Entonces vamos a aislar ese sensor. Quiero la temperatura del refrigerante en ese punto. ¿Va? ¿Se entiende? Ese sensor no puede estar pelón, que le esté llegando el calor del sol. Entonces van a hacer, está el tubo, está el Armaflex, van a hacer el Armaflex hacia atrás, ponen el sensor, le ponen 2 hinchos que haga bien contacto, regresan el Armaflex y me tapan ese sensor. No quiero que se vea afectado por la temperatura ambiente. Quiero que únicamente me dé la temperatura del refrigerante en ese punto. Y entonces le doy tiempo a que se estabilice la temperatura del sensor. ¿Sí? Entonces una vez que ya se estabiliza, saludos Alexis, entonces una vez que la temperatura se estabiliza del sensor, porque, se me pasaba a decirles, para yo medir el superheat, ahorita que está diciendo que se estabilice, se me vino a la mente, porque no tengo nada escrito, lo que me estoy acordando. Cuando yo hago este tipo de mediciones de superheat, por ejemplo, yo tengo que esperarme mínimo 10 minutos para que la máquina se estabilice. O sea, yo la prendo, o sea, yo puedo poner el sensor ahorita. Pongo el sensor ahorita, ¿sí? Y enciendo la máquina y la dejo funcionar mínimo 10 minutos. Máximo 15, no ocupo más.
¿sí? Pero mínimo 10 minutos a que la máquina empiece a funcionar, esté fluyendo el refrigerante, está haciendo su chamba allá adentro, sale, condensa, evapora, ¿sí? Y está moviéndose el refrigerante, se acomoda en el sistema y entonces, pasados 10 minutos, mido superheat. Entonces, íbamos en el paso penúltimo, el penúltimo paso que era, bueno, mido la temperatura con el sensor ahí en la succión del compresor. Y luego, ¿cuál es mi último paso? Una resta. Voy a restar temperaturas. ¿Se acuerdan que les dije que yo mido presión para encontrar temperatura? Y ahora sí voy a restar manzanas con manzanas, voy a restar temperatura con temperatura. No presión con temperatura, no puedo restar manzanas con peras. Entonces voy a restar manzanas con manzanas. Entonces voy a restar. La fórmula del superheat me dice, superheat es igual a temperatura del termómetro menos la temperatura de saturación. Espero se entienda. Superheat es igual a temperatura del sensor menos temperatura de saturación. Espero se entienda. O sea, quiere decir que a la temperatura que me dé el sensor de temperatura, ahí pegado al compresor, a ese valor le voy a restar el valor de temperatura que me dio de convertir presión a temperatura. Y esa resta me tiene que dar aproximadamente 11 grados centígrados. Y ahora sí, de ahí, oye, está demasiado alto. Hay muy poco refrigerante en el evaporador. Oye, superheat está demasiado bajo, o sea, está debajo de 10, 11. Hay mucho refrigerante en el evaporador. Y ya, usan la lógica que dijimos ahorita y ya ven qué procedimiento usan. ¿Sí se entiende? ¿Se entendió? Obviamente que no es lo mismo hablar aquí yo solo y que no me puedan interactuar, ¿sí? 6 grados de superheat. No, 6 grados en el superheat útil, que el superheat útil lo tenemos en el evaporador. Saliendo del evaporador se llama superheat útil o superheat del evaporador. Ahí sí anda en 5.5 grados centígrados. A la entrada del compresor tenemos un superheat un poco más elevado. Anda rondando como en unos, ¿qué será? El doble, 11, que es lo que les acabo de decir. Entonces tenemos dos superheats, ¿sí? Que medimos, que son esenciales para el diagnóstico. Superheat del evaporador, que es el que le llaman superheat útil, y tenemos el superheat del compresor, que se llama también superheat total. TikTok sí tengo, pero subo puras tonterías. Pero sí tengo. Después ahí tengo un canal de YouTube. Eso sí tengo, y ahí sí no subo tonterías. Se los comparto ahí mismo, como va a quedar grabado el video. Ahorita que termine me va a pedir Facebook que si lo dejo grabado y ahí se va a quedar. Ahí en los comentarios les pongo ahí el canal de YouTube. ¿Sí? Sí es mejor por YouTube. Así es. Nada más que como esta es la segunda vez que hago un en vivo y luego iba a ser la segunda vez iba a ser hace como un mes o un poquito más y pues nadie se conectó. Dije, bueno, pues no quieren. Digo, pues tampoco yo me desgasto. Pero bueno, aquí ya ahorita hay 23 y espero que vayan sumándose. Entonces,
lo podemos hacer por YouTube. Sí, estaría mejor. Entonces, espero que se haya entendido, señores. Sí, espero que se haya entendido. Si no entendieron o si les faltó algo, pues hacemos otro, lo hacemos por YouTube. Entonces, gracias, Adrián, gracias. Entonces, es lo que les decía hace ratito. Ustedes pueden ver en un libro o en un, ahí mismo en internet, o no sé, y les va a decir, Superhit, esto y eso, sí, pero en pocas palabras, Superhit es cuánto refrigerante hay en el evaporador. Y fíjense, hay otro cálculo que hacemos que se llama el subcooling o el subenfriamiento. Y el subenfriamiento, que es la contraparte del superheat, me dice cuánto refrigerante hay en la condensadora. Oye, tengo mucho. ¿Sí? O tengo poco. ¿Sí? Saludos, Iván. Saludos a Luisiana. Allá la tierra de los casinos. Luisiana, ¿cómo se llama? New Orleans, ahí está la capital, los casinos. No, Superheat no es igual que Delta T. El Delta T lo medimos en el evaporador. O sea, es el Delta T es la temperatura del aire que entra al evaporador con respecto al aire que sale, la temperatura. El Delta T es cuántos grados pierde el aire, al pasar por el evaporador. Adrián, sí, estoy en Monterrey yo. Yo sí estoy en Monterrey, México. Entonces, si no, igual como quiera, ahí mismo cuando se grabe el video, comenten, oye, estaría interesante ahondar más en este tema, ¿no? Y entonces ya me preparo mejor, o sea, me hago un pequeño script y para todo explicarlo mejor o más. Sí, con más, digo, a final de cuentas lo que les dije les va a servir bastante, o sea, está bien, no hay nada malo, pero si alguien quiere ahondar más en el tema, pues me comenta ahí en la publicación del video, ¿sí? Bueno, señores, les agradezco, muy buenas noches, gracias por haberse conectado, y sí, Delta T es una diferencia de temperatura, así es una resta. Sí, es correcto. Delta T es una diferencia de temperatura. ¿Sí? O delta P es una diferencia de presión. Cuando vean delta, o sea, como un triángulo, delta es una diferencia, es un cambio. Es cuando tengo un cambio de valor. ¿Sí? Señores, entonces les agradezco. Muy buenas noches, que la pasen muy bien. Mañana martes, Día del Niño, pásensela bien. Disfruten de su familia. Buenas noches. Estamos al pendiente. Saludos, Adrián. Gracias. Saludos desde México. Saludos a Brasil. Saludos. Claro que sí, aquí estamos. Ahí no se me pierdan mucho. Y ya el otro lunes igual hacemos otra plática. ¿Sí? Saludos hasta Colombia. Saludos. Me despido, señores. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Hasta luego.